Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las Escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Hemos llegado al capítulo número 60 de los Salmos. Bendito sea Dios. Vamos a verlos todos, amados. Salmo a salmo, cada semana vemos secretos de cómo transformar nuestras experiencias en alabanzas. Se acabó el lloro, se acabó el estar sufriendo, se terminó la incertidumbre. Todo lo que vivimos es una buena oportunidad para alabar a Dios, para bendecirle. Desde la dificultad hasta la alegría, pero todo provoca alabanza. Y hoy, con la ayuda del Señor, en el capítulo 60 estaremos viendo un mensaje titulado así: en Dios. No existe nada mejor, en Dios. Y está basado en este capítulo, en el versículo 12. Leámoslo en voz alta, por favor. Salmo 60, 12. Dice la Escritura: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es maravilloso. Lo que suceda en el planeta es algo que nos va a suceder a nosotros. El planeta va en un viaje intergaláctico por el espacio. Va a una velocidad tremenda, la galaxia está en movimiento, el Sol está en movimiento, el Sol no está quieto. El Sol va a una velocidad impresionante y la Tierra va dando vuelta alrededor del Sol también de una manera tremenda, un movimiento espectacular. No tenemos conciencia nosotros como humanos pequeñitos en este planeta de la velocidad que lleva nuestro sistema solar, de la velocidad que lleva nuestro planeta. Y lo que suceda en este planeta nos sucede a nosotros. Si chocara, que no, pues chocaríamos. Si se deshiciera, nos pasaría a nosotros. Es decir, todo lo que pasa en el planeta nos puede pasar a nosotros o nos pasaría porque estamos en este mundo. Cuando la palabra habla acerca de estar en Dios, todo aquello que suceda en Él está sucediendo en nosotros porque estamos en Él. La vida cristiana tiene que entenderse desde la perspectiva no de Dios y nosotros, sino nosotros en Dios y Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Este salmo trata acerca de la ocasión cuando David, o de la primera parte del reino de David, cuando ya era rey. La primera parte él se dedicó a pacificar los alrededores de Israel con las naciones enemigas. Había enemigos terribles que por cientos de años estuvieron dando severos dolores de cabeza al pueblo de Israel. Y David lo primero que hace, entre otras cosas, lo primero es Dios, pero aparte de esto es pacificar alrededor. Naciones como Moab, Amón, Filistea, Amalek, les ganó a todos. Los deshizo, los subyugó. Se acabó la guerra contra estas naciones que por siglos no habían podido. No pudieron los jueces, Sansón y los gigantes no pudieron. Los grandes hombres de Dios no lo lograron. Saúl tampoco pudo. Así que David, cuando en la primera parte de su reinado se dedica a esto y venció a estas naciones, tuvo derrotas, tuvo momentos difíciles, hubo épocas muy complejas, pero consiguió vencer y tener todo este territorio pacificado a la fuerza. Israel se transforma en una nación poderosa en el tiempo de David. Ahora bien, estos enemigos que habían durado tanto tiempo le dieron ocasión a David de componer un salmo acerca de los enemigos que duran mucho, pero finalmente son vencidos. ¿Tienes enemigos que hayan durado mucho? Estoy hablando de seres humanos. Puede ser un pecado, un mal hábito, puede ser alguna situación de enfermedad, de deudas, algún problema en tu vida que es recurrente y que por más que has tratado de vencerlo vuelve a aparecer y se va la vida y tú sigues enfrentando lo mismo. Y cuando las cosas están en esa condición, ahí es donde tenemos que recurrir a la palabra, al secreto de la victoria que nos da este salmo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bendito sea su nombre por siempre. Veamos estos secretos. Número 1, vivir en Dios. Lo primero es eso, vivir en Dios. El pasaje dice en Dios.
no todos comprenden lo que significa ser cristiano. La gran mayoría piensan que se trata de practicar los rituales y ceremonias del cristianismo y tener el mismo credo cristiano. Pero eso no es realmente el cristianismo bíblico. Creemos que así es, cumplo con estas cosas, soy cristiano, pero eso no es el cristianismo bíblico. La palabra nos presenta un misterio, un secreto que Dios tenía escondido, que le llama a la Biblia el misterio de Cristo. ¿A qué se refiere? También le llama el misterio de la piedad o del amor de Dios. ¿A qué se refiere esto? A que Dios se ha manifestado en carne, dice la palabra del Señor. Veamos ejemplos. Dios se manifestó en carne en Jesucristo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Todo Dios manifestándose en carne en Jesucristo. Sin embargo, esta manifestación de Dios, el misterio de Dios, Dios manifestado en carne, estaba limitada en el tiempo de Jesús al lugar geográfico donde Jesús estuviera. Si Jesús estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén. Si se encontraba en Capernaum, no iba a estar tampoco en alguna otra ciudad. Es decir, estaba limitado. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que le avisaron que Lázaro, su amigo, estaba enfermo? Y tarda 3-4 días en llegar a donde está y muere primero. El reclamo fue: si hubieras estado aquí, mi hermano, le dice Marta y después María, no habría muerto. Entonces el misterio de Dios, que es Dios manifestándose en carne, está limitado en tiempo de Jesús a la persona Jesús. Así que Dios agrandó el misterio de la piedad o de su amor, agrandó el cuerpo de Cristo. Cristo pasa por la muerte, la resurrección, y a través del Espíritu Santo entra en los creyentes. Ahora el cuerpo de Cristo se agranda por toda la tierra. En este momento hay hombres y mujeres cristianos orando, adorando a Dios, predicando el evangelio, ayunando, sirviendo al Señor, haciendo buenas obras. Dios está manifestándose en carne en todo el mundo al mismo tiempo. En este momento, bendito sea Dios, se ha agrandado. Esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque esto que ha sucedido, esto que ha pasado, amados, es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. Por ejemplo, Jesús dijo: mayores cosas harán. Sí, pero ¿cómo? Sí, en este momento muchas personas están sanando por la intercesión de los cristianos en muchas partes del mundo. Jesús, donde estaba, hacía muchos milagros, pero estaba limitado a uno por uno lo que él hacía. Ahorita miles de cristianos, si no millones, por todo el mundo están haciendo proezas y maravillas, agrandando este misterio. Es decir, en Dios haremos proezas. Se ha agrandado, amados. Se ha cumplido la palabra que Dios había anunciado: restauraré el tabernáculo caído de David. ¿Qué era? Orar y adorar a Dios 24 horas, 7 días a la semana. Se ha cumplido. La Biblia dice: ya se ha cumplido. ¿Cómo? En este momento hay personas orando y adorando a Dios y leyendo la Biblia en todo el mundo a todas horas. Miles, si no millones, en todo el mundo en este instante. No tienes idea cuántas gargantas están abriéndose, confesando a Jesucristo por Señor, adorando al Padre, invocando a Dios, glorificando, cantando, bendito sea el Señor. No tienes idea cuántos ojos están ahorita leyendo las Escrituras, hablando la palabra. Esto es maravilloso. Se ha cumplido esta palabra, se agrandó. Amados, esto es lo que significa en Dios. Que ahora nosotros no somos practicantes de una religión cristiana únicamente, sino que ahora Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Esto es el cristianismo real, bendito sea el Señor. Alguno adore a Dios. Esto es maravilloso. Mira, así como es necesario cuando respiramos, que lo que respiramos, el oxígeno, el viento que respiramos, entre a los pulmones y a través de un proceso metabólico importante y difícil, elaborado, se va a separar las partículas de este aire
para que el oxígeno y el dióxido de carbono se separen y pueda entrar el oxígeno a la sangre y a las células y alimentar todo el cuerpo. Así Dios está alimentando a todo el mundo con la vida eterna a través de hombres y mujeres que están llevando a Dios a todos lados. Tú no vas a la fábrica a conseguir un salario, tú vas a manifestar a Dios en la fábrica. Tú no te encuentras en un hogar solamente para vivir en familia o estar en paz. Tú estás en un hogar para manifestar a Dios en un hogar. Bendito sea el Señor. Y así en todo lugar donde estemos está llevando vida a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien tiene que adorarle. Esto significa en Dios. En Dios. Segundo, el pasaje dice: en Dios haremos. Amados, actuar en Dios. Él está en nosotros y nosotros en Él para hacer cosas. La capacidad humana es muy limitada. La capacidad que tenemos es muy limitada. No somos tan veloces, no somos tan fuertes, no tenemos tanta capacidad intelectual, que nuestro mayor don, el cerebro, en esta creación, pareciera que es el mayor don, que ha hecho cosas extraordinarias. Y sí, pero sigue siendo algo muy limitado. Perdónenme la expresión, pero sí, amados. Leía, por ejemplo, algunas cosas que se me hacían ridículas. Por ejemplo, todavía se le ponen instrucciones al champú. No somos tan inteligentes. ¿Qué tan difícil puede ser eso después de tantos años? Miren, algunas instrucciones ridículas. Hay un postre tiramisú de la marca Savory que dice en la parte de abajo de la caja: no dar vuelta al revés el envase. Entonces tú dices: ya para qué lo pones abajo, ya le di la vuelta, ya no sirvió. Imagínate nada más hasta dónde. Y está puesto ahí, tiene años. En la caja, escucha, de la plancha Rowenta, así es la marca, dice: no planchar la ropa sobre el cuerpo. O sea, si le pusieron eso, es que alguien lo hizo. O sea, si, no lo ponen porque sí, alguien debió haber hecho eso. Nuestro mayor don, la inteligencia, imagínate, y existe eso en la humanidad. Escucha esto: en un jarabe para la tos, para los niños, no para los adultos, para niños, dice: no manejar maquinaria pesada después de usar este medicamento. ¿Conoces tú niños que manejan maquinaria pesada? O sea, ¿quién le pone eso? ¿Te imaginas tú al consejo de esos laboratorios diciendo: tenemos que poner una advertencia allí? No sea que un niño de 3, 4 años se le ocurra, después de tomar el medicamento, agarrar el tráiler de su papá o un trascabo. O sea, es de locos. ¿Dónde? Escucha, fíjate esto: en la caja de venta de un televisor dice: antes de mirar un programa, enciende el televisor. Qué bueno que lo dijeron. ¿Te imaginas la pobre familia sentada viendo la tele sin prenderla? O sea, Señor Jesús. Mira, este último: en una sierra eléctrica sueca dice: no intente detener la sierra con las manos o las piernas. O sea, en serio, debió haber habido alguien para que le pusieran eso. Alguien lo intentó. Amados, las capacidades humanas son muy limitadas. Ni somos tan fuertes, ni somos tan veloces, ni somos tan inteligentes. Nos creemos capaces, pero la verdad es que nos equivocamos constantemente en cosas muy sencillas. ¿Nunca has entrado a un lugar diciendo: ¿a qué venía? ¿Nunca te ha pasado a lo mejor dejar el celular donde lo dejé y lo traes en una bolsa? No sé. O sea, hay cosas que dice uno, esas cosas suceden. Así que, amados, necesitamos a Dios para realmente ser capaces, poderosos y hacer cosas relevantes. Necesitamos a Dios. En Dios, dice la palabra, haremos proezas. Lo necesitamos. Si tu vida no es lo que tú esperabas, no sigas haciendo lo mismo. Ahora vívela en Dios. Verás la diferencia. Que ahora sea Dios expresándose a través tuyo. Verás los frutos, la gloria, el resultado, las cosas que van a suceder. Bendito sea Dios. En Dios, dice la palabra, haremos. En tercer lugar, triunfar en Dios. Esto es importante porque no es hacer cualquier cosa. Es hacer cosas
mejores, relevantes, excelentes. En Dios haremos proezas. Proezas. En Dios no vamos a hacer cosas mediocres, insuficientes, faltas de capacidad o mal hechas. En Dios haremos proezas, ni mediocres ni comunes, proezas. Vi otras versiones más contemporáneas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice cosas poderosas. La versión Dios habla hoy dice grandes cosas. Y cuando tú ves en la Real Academia Española qué es lo que significa proeza, significa hazañas, obra heroica. Dios está diciendo: en mí vas a hacer hazañas, obras heroicas, cosas poderosas, cosas excelentes, grandes, extraordinarias, cosas que realmente son dignas de ser contadas. No te voy a dar una vida común, te voy a dar una vida extraordinaria, por encima del promedio de la gente. Amados, el cristianismo no es ser sobrevivientes, es estar por encima de la manera de vivir de este mundo en todo. Bendito sea Dios. De hecho, esta palabra en hebreo habla, cuando dice proezas, en la palabra hebrea significa algo como el poder de un ejército. No lo que hace solo, sino lo que haría todo un ejército. Dios te está diciendo: te voy a llevar un potencial que no has soñado, no has imaginado. La gente sigue pensando: tú puedes, échale ganas. Ni puedes, por más ganas que le eches, que no sé si son en kilos o en litros las ganas, pero no te va a llevar a gran cosa. ¿Cómo estás con tus sueños? ¿Realmente conseguiste lo que soñabas? A lo mejor lo que soñabas no era ni tan importante, pero en Dios hacemos cosas que no soñamos jamás ser capaces de hacerlas. Te lleva a una visión ni siquiera temporal, sino eterna. Amado, no seas mediocre. Créele a Dios para ir hacia lo grande, hacer las cosas en serio, viviéndolas en Él. Vamos a cambiar todo conformismo, toda mediocridad, todo lo que es común, y vamos a hacerlo mejor en el nombre del Señor. Mira, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que hicieron hazañas tremendas, proezas tremendas. Si le quitamos a la Biblia lo sobrenatural, dejaría de ser la palabra de Dios, perdería la parte de inspiración divina. Algunos han tratado de desmitificar, dicen, la Biblia. Lo único que hacen es negarla. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis está llena de obras portentosas, de proezas. Los hombres y mujeres de Dios eran normales, comunes, sencillos, pero hicieron cosas tremendas. En Dios hicieron proezas. Mira, te lo explico. A mí me sorprende que haya en el mundo casi 9,000 millones de habitantes. Es sorprendente porque todos surgieron de la relación entre un hombre y una mujer, que es un milagro. Es increíble pensar que en esa unión surja de la nada, de una pequeña célula huevo, se desarrolle todo un ser humano. Es algo espectacular, amados. Eso es lo que el hombre puede en el diseño que Dios le dio al ser humano. Pero ¿qué haría Dios si mete su mano en el diseño humano? Es decir, Dios lo hizo, pueden procrear, pero ¿qué hace si están en Dios? Si están en Dios, un hombre de 100 años como muerto llamado Abraham se une a una mujer de 85 años y estéril toda la vida y les da hijo. Eso es en Dios haremos proezas. Va por mucho más allá de lo natural, haciendo lo imposible, lo que no podríamos nosotros lograr con esfuerzo alguno. Es Dios. Bendito sea el Señor. Alguno debe adorar a Dios con todo su corazón. En Él, amado, puedes hacer las cosas a otro nivel. ¿Realmente te gustaría vivir solo lo normal? ¿O quieres vivir por encima del promedio de los demás? Se puede, amados. Él no vino a darte solo vida, sino vida en abundancia. No vino solo para que sobrevivas, sino para que sea a lo grande. La palabra nos habla en este versículo de ser sorprendidos por Dios. Mira, dice: en Dios haremos proezas y Él hollará, dice, a nuestros enemigos. Esto no es algo ligero. Él hollará. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace a lo grande. No se anda con cosas pequeñas. Cuando interviene en la vida de alguien, mete la mano para hacer cosas espectaculares, no pequeñas. La palabra hollará es una palabra que tiene que ver con aplastar,
pisotear. Cuando algo lo aplastas pisándolo al punto de dejar huellas en el piso, eso es lo que significa hollar. La mejor representación de esto es la manera como producían el vino en los tiempos bíblicos, que era poner las uvas y varias personas caminaban sobre las uvas aplastando todo para que surgiera o saliera el jugo del cual hacían el vino. Lo que quedaba se le llama orujo. Qué palabra, ¿verdad? Suena a insulto. Ese es un insulto fino. Eres un orujo. O sea, ¿qué significa? Es la sobra, lo que quedaba de las uvas, lo aplastado. Esa basura se le llama orujo. Y la idea de esto es lo que está diciendo el Señor. En Él, en Dios, haremos proezas, y Él dejará a tus enemigos como orujos. Eso es lo que dice el versículo. Él se encargará. Él no quiere solamente sacarte de la enfermedad y que tengas todas las cicatrices y las huellas de la enfermedad, sino dejar a la enfermedad tan avergonzada que nunca más en la vida se te vuelva a presentar. No solo quiere librarte, quiere librarte a lo grande. Él no solamente quiere sacarte de una deuda y que puedas pagarla, sino bendecirte de tal manera que un día te des el lujo de regalar lo que era la deuda que no te dejaba dormir. Que puedas estar bendecido en serio. Dios no desea, eso es orujo. Eso es lo que significa hollar, aplastar. La palabra te está llevando a que no solamente te resuelva un problema matrimonial, sino que se enamoren de tal manera que se transformen en un amor de novela como al principio y más todavía el resto de sus días. Dios no solo quiere solucionarte el problema para que sobrevivas, no te saca del recuerdo de una violación o de un abuso para que el resto de la vida estés condicionado o condicionada a la amargura, al dolor, al mal recuerdo. Te saca de eso para tener familia en perfecta paz, en armonía, en amor, sin mal recuerdo, sin amargura, sin heridas en el alma, que puedes heredar a la familia paz y bendición. Él realmente aplasta a tus enemigos por siempre. Bendito sea Dios. Esta es la salvación de Dios. No se trata de librarte apenas, no se trata de librarte un poco, se trata de hacerlo a lo grande. Que nunca más que voltees y veas orujo, que veas tan aplastado lo que antes te hacía daño, que nunca más en la vida le vuelvas a tener temor. Nunca más, amados, le vuelvas a tener temor. Esta es la salvación de Dios. En Dios haremos proezas y Él hollará, dice el pasaje, a nuestros enemigos. Salvos con Dios, salvos en el Señor, que Él nos haga libres de verdad. Él hollará a nuestros enemigos. Desde que nacimos, desde que venimos a este mundo, enfrentamos muchos enemigos. El bebito está enfrentando enemigos. Hay enemigos naturales, como hablar de virus, de bacterias. Hay enemigos naturales que tienen que ver con enfermedades congénitas. Hay enemigos naturales que tienen que ver con aspectos como accidentes, como catástrofes, cuestiones no planeadas de esta vida que pueden suceder. Son enemigos naturales que nos ponen en riesgo la vida natural. Podríamos morir en lo natural con los enemigos naturales. Existen enemigos morales que podrían dañarte eternamente, como malos hábitos, como el pecado, como el mundo y su ideología. Cosas que te pueden destruir para siempre, eternamente. Está la carne y la inclinación al mal, que podría destruirte, y es algo que enfrentas constantemente toda la vida. Son enemigos. Hay enemigos espirituales terribles, hablando de las tinieblas, el diablo, los demonios, que también se enfrentan, que también es necesario resistir. Hay muchos enemigos, pero aquí el Señor no habló de enemigos ni naturales, ni morales, ni espirituales. Simplemente dijo: Él hollará a tus enemigos, cualquiera que sean. Él aplastará de una vez y para siempre a tus enemigos, porque Él es Dios, el Todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre. Confía en Él. Toda la vida a la defensiva, y más de una vez sentiste que perdiste una batalla. Y alguno podría pensar: pastor, pero ¿qué pasa cuando alguno finalmente pierde la batalla, enferma y muere? Perdió. Amados, no puede perder,
porque hay palabra de Dios que los que mueren en Cristo resucitarán y serán glorificados, y Dios le cambiará el cuerpo de humillación por un cuerpo de gloria que nunca más enferma, que nunca más envejece, que nunca más se duele, que nunca más peca, que nunca más se daña, que no tiene esos problemas, semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Esa es su promesa. Él te hace victorioso sobre todos tus enemigos de una vez y para siempre. Bendito sea Dios. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No podemos venir a la iglesia y oír la palabra y salir para realizar obras normales y ser comunes que los demás. No, amados, nosotros no somos un número en la estadística del mundo. El mundo tiene una estadística de divorcios y familias disfuncionales. La iglesia, el pueblo de Dios, no somos esa estadística. Tenemos nosotros familias cristianas que aman a Dios, que respetan sus principios, que obedecen su palabra. Si alguno llegó de esa condición, nuevas son la vida y la oportunidad que Dios te da, dejando atrás lo que viviste. Pero a partir de ahí, sin caídas, amado, el Dios que levanta al caído es el Dios que te sostiene para que no vuelvas a caer jamás. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Esto enseña la palabra. Tú no puedes salir de aquí para que allá afuera vivas normal, común, porque no eres ni normal ni común, estás en Dios. Eres la expresión, la manifestación de Dios en carne. Tu hermanito que está enseguida, la manifestación de Dios en carne. Tú haces las cosas diferente. Tú tratas a tus vecinos de forma diferente. Cuando ellos tengan una manera terrenal de vivir, tú mostrarás la forma gloriosa de vivir como hijo de Dios. Presentarás una vida más alta. Cuando el mundo se asuste como en la pandemia pasada y no sepan qué hacer, nosotros somos la voz de consuelo, de esperanza, de aliento, de confianza, de que todo estará bien, que saldremos adelante, como de hecho lo hicimos. Bendito sea Dios. Amados, no podemos salir a hacer lo demás igual que el mundo. Tenemos que salir a presentarle a todos la manifestación de Dios en carne. En Dios haremos proezas. Vamos a mostrarles allá afuera que los jóvenes cristianos tienen una moral más alta. No viven igual, no se portan igual, no hablan igual, no consumen lo mismo ni van a los mismos lugares. Aunque es joven, vive más alto que el mundo. Bendito sea Dios. Nuestros jóvenes han vencido al maligno, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Salgamos a vivir distinto. Está de moda el mensaje doliente, aparentemente de esperanza, pero dándole oportunidad a todos de vivir arrastrándose, cayendo, doliéndose. Pero el mensaje de Dios sigue firme. Apártese de iniquidad y de pecado todo el que invoque el nombre del Señor. Puedes hacerlo, puedes vivir por encima. No tienes que vivir mal. Si puedes controlar el carácter, si puedes controlar tus hábitos, si puedes vivir distinto, si puedes producir más, si eres bastante poderosamente inteligente en Dios. Además de esto, puedes tener una familia maravillosa que sirva al Señor. Nuestros hijos se controlan conforme a la palabra. Nuestra oración no es al aire. No estamos hablando al ahí se va. Tenemos contacto con el Todopoderoso. Clamamos y sucede. Él actúa a la oración de su pueblo. ¿Alguien cree la Biblia para decir conviene orar que Dios responde? ¿Alguien cree la Biblia para decir vale la pena adorar porque Dios escucha? Claro que sí, amados. Alguien bendiga al Señor. Él es glorioso. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Mi invitación para ti hoy es que realmente tomes esta palabra y cuando salgas lleves a Dios a todas partes. De eso se trata. La idea es que así como el Padre me envió, dijo Jesús, así yo os envío a vosotros. Todo Dios entró en Jesús y a donde Él iba Dios. Lo que Él hablaba, lo hablaba Dios. Lo que Él hacía, lo hacía Dios. De la misma manera yo os envío, dijo Jesús, para que a donde vayas, Dios está allí. Ahora Dios se expresa como ama de casa. Ahora Dios se expresa como alguien que es Uber. Ahora Dios se expresa como alguna persona que se dedica al arte. Dios está expresándose en todas las formas. Lleva a Dios y no hagas las cosas al ahí se va.
ni de forma normal como el mundo. Tú eres espectacular en Cristo. Haces las cosas como proezas. El mundo que cuando salgas de aquí, los que te conozcan te van a preguntar, pues ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que te sucedió? Y les vas a decir, es que ahora no soy yo solo, es Dios en mí el que hace las obras. Bendito sea Dios. Si alguien cree lo que es el verdadero cristianismo, adore a Dios, exalte su nombre con todo el corazón. Ponte en pie, por favor, amado. Bendito sea Dios. Cierra tus ojos un instante, tú lo necesitas. Es el momento de que hagas una decisión. En Dios vas a hacer proezas. Cierra tus ojos. Tú sabes de obras que te parecen difíciles, de cosas que parecían imposibles, de situaciones que te asustan. No más. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús eres poderoso. En el nombre de Jesús eres capaz. Tu competencia proviene de Dios. Tú puedes hacer estas proezas y maravillas. Tú puedes hacer las cosas de mejor manera. Tú debes decir, gracias Dios, en ti puedo hacerlo, en ti puedo realizarlo. En el nombre de Jesús tengo la capacidad para hacer todo con excelencia. No soy mediocre, hago todo excelentemente. Vamos, ora y dile a Dios, gracias Señor, porque en ti hago todas las cosas muy bien. Los demás se asombrarán ante mi capacidad en ti, Señor. Gracias por habernos enviado al mundo a mostrar tu gloria en Cristo Jesús. Amén, bendito sea Dios. Adora a Dios con todo tu corazón, amado. Exáltalo con tu garganta. De eso se trata la fe. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Sin ti, mira, el mundo tiene suerte de tener. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más del Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.